Bienvenidos a una nueva transmisión de Ventana Sanmartiniana. Les damos una cordial bienvenida. Estamos martes 16 de febrero del 2022 y vamos a tratar un tema esta noche que nos concierne a todos, donde todos estamos involucrados: el caos e inestabilidad política. ¿Cómo salir de la crisis? Esa es una de las preguntas que hoy vamos a resolver. Para ello hemos contado con la participación en estos meses y hoy también de algunos especialistas que nos acompañan, como el doctor Leighton, el ingeniero Rómulo Mucho y el doctor Walter Salas. Así empezamos entonces Ventana Sanmartiniana. ¿Cómo estás, Lorena? Buenas noches. Hola Erich, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le damos la más cordial bienvenida al presente webinar, una transmisión organizada y elaborada por el área de proyección social de la Filial del Sur. Sin duda alguna, este vendría a ser o es el cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo, en una situación donde al presidente le gusta tomar decisiones en aguas turbias. Y esto genera realmente incertidumbres, genera caos, y el día de hoy vamos a analizar justamente con nuestros invitados qué acciones, cómo podemos salir de la crisis. Ya son dos gobiernos en los cuales nos encontramos siempre en una crisis e inestabilidad política y no tenemos realmente un capitán que ayude a nuestro país a buscar el desarrollo. Vamos a iniciar el presente webinar invitando al doctor Jaime Mujica Calderón, director universitario. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lorena, y buenas noches, Rómulo, Walter y el ingeniero Leighton, que no se encuentra todavía. Hay una situación que creo que es importante analizar. No se trata de buscar un capitán. Definitivamente creo que la clase política y el gobierno, el Estado, han demostrado su incapacidad durante todo este tiempo de los 200 años en que ha vivido el Perú y ha tenido vía republicana. Y siempre hemos tenido definitivamente la corrupción como una característica inherente a la gestión del Estado. Y junto a la corrupción, en la pandemia se reflejó que no solo era corrupta, sino también era incapaz de afrontar una situación como la que ocasionó la pandemia. Creo que ahí hemos sido las primeras personas que hemos tomado medidas, que hemos hecho una serie de medidas, en algunos casos muy apresuradas, pero definitivamente los resultados económicamente han sido caóticos y los efectos en el sector salud también creo que hemos tenido una mortalidad que pocos han tenido. Entonces, definitivamente creo que esa es la característica del Estado: ineficiente y corrupto. Y en estas elecciones que hemos tenido, pues sencillamente nos agarró las elecciones donde hemos tenido dos opciones sobre las cuales al final hemos escogido, y bueno, hemos votado ¿por qué? ¿Por lo que considerábamos correcto para el país? Yo no creo. Yo creo que hemos tenido un voto reactivo y donde definitivamente un sector que tiene claramente planificado sus pasos y su ruta dentro de una democracia ha sido el que ha salido elegido. Y cuando nosotros pensamos de que el gobierno realmente no tenemos capitán de barco y todos estos errores que se están cometiendo son una consecuencia directa de su incapacidad, yo creo que definitivamente el error más grande es pensar que eso es cierto. Yo creo que el sector que está gobernando está siguiendo una hoja de ruta perfectamente elaborada y está cumpliéndola paso a paso, porque ellos no creen en la democracia, no creen en la economía social de mercado. Creo que el caldo de cultivo para poder fortalecerse es definitivamente agudizar las contradicciones que se están dando. Y lo peor es que ¿quién está al frente? Al frente está una clase política que definitivamente se ha caracterizado por ser la que llevó al país a esta polarización. Nosotros no podemos hablar de riqueza cuando alrededor tenemos la pobreza. No podemos hablar del impacto grande de Bambas cuando vemos realmente con 200 camiones diarios pasando por una comunidad, cuando el compromiso fue hacer un mineroducto que llevara el mineral directamente al mar. Pero lamentablemente la debilidad del Estado y los compromisos que tiene adquiridos no los lleva a tomar las decisiones en beneficio del bienestar común. Entonces, yo creo que en el análisis que tenga que hacer Rómulo, a quien respeto mucho, a Walter y al ingeniero Leighton, tenemos que empezar a decir la verdad de una vez a nuestra gente
y no tratar de encontrar chivos expiatorios cuando la crisis es una consecuencia directa del hecho de haber ejercido nuestra democracia. Y lo peor, hemos caído en un grupo muy casurro, que no cree en la democracia y que no cree en el desarrollo que pueda tener el Perú. Entonces, la situación es sumamente difícil. Me gustaría que también se analizara si existen o no existen salidas democráticas que permitan realmente al Perú retomar el rumbo del crecimiento que en algún momento lo ha tenido. Gracias y te dejo, Lorena. Muchas gracias, doctor Jaime Mujica Calderón, nuestro director universitario de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Vamos a ir ahondando ya en el tema que nos convoca esta noche: caos e inestabilidad política. ¿Cómo salir de la crisis? Esa es la gran pregunta. Estamos en una semana donde se van a reunir tanto el Premier con los diferentes congresistas que representan a sus bancadas. Es una semana crucial para el voto de confianza. Esto forma parte de todo lo que estamos viviendo en estas semanas. Por eso quiero invitar a nuestro primer panelista, el ingeniero Rómulo Mucho Mamani, ex viceministro de Energía y Minas. Ingeniero Rómulo Mucho, un gusto siempre compartir con usted, escucharlo y que nos oriente sobre esta situación que está viviendo el país. Adelante. Efectivamente, gracias, Eric. Gracias a Ventana Sanmartiniana, gracias al doctor Mujica y también a los copanelistas de esta noche. Realmente tenemos que hablar, tenemos que decir qué es lo que pensamos nosotros para que nuestro país se arregle. Lo ha dicho el doctor Mujica, ¿no? Quieren agudizar las contradicciones, la polarización y causar un caos, una incertidumbre total y culpar, digamos, al modelo económico, culpar a la Constitución y decirle a la gente, mira, este modelo económico, esta Constitución, este modelo económico que está dentro de la Constitución es el causante de esta crisis, es el causante de la pobreza, es el causante. Cuando los peruanos sabemos, o por lo menos los que estudiamos, los que analizamos la realidad, los que lo vivimos, haciendo academia, haciendo empresa, produciendo, sabemos cuál es verdaderamente, pues, la causa de la crisis, ¿no? Somos un país, un Estado republicano con 200 ya, no hemos tenido buenos gobiernos. Vemos que la historia lo demuestra, y a la vez siempre hemos sido un país pobre, ¿no? Y el mundo entero era pobre. El mundo sale adelante por las revoluciones industriales, ¿no? Donde se fabrican nuevas cosas, se descubren, se innova, y bueno, también el ingreso de la gente aumenta, y comienza, pues, ¿no? Comienza la vorágine del progreso, de la modernidad. Hoy estamos en pleno cuarta revolución industrial, y el mundo se está preocupando por cómo salir más adelante, cómo hacer más riqueza. Imagínense, ya Apple pasó la barrera de los 3 trillones como valor, ¿no? Pero en corto tiempo quizás se puede pasar. 3 trillones entre 2, más o menos, significa casi 30 veces. A ver, 30 entre 2, 15 veces más o menos el valor del Perú, una empresa. 15 veces, digamos, el valor de todo lo que produce el Perú, ¿no? Solo una sola empresa. El mundo está en esa vorágine, ¿no? Todos los países. Ya no son las empresas petroleras, mineras, las más empresas de innovación, las empresas que inventan, innovan, disrupcionan con cosas nuevas, y la humanidad está, pues, atento, digamos, con las necesidades, porque al final lo que buscan siempre es cómo hacer cómoda la vida. Estamos viviendo un desierto,
de retroceder siglos, quizás diría yo, porque lo único que piensa es, digamos, destruir el modelo económico, digamos, está pensando en bonos, en miseria, en dádivas, ¿no? Y aquí voy a, digamos, algunas ideas que he desarrollado, ¿no? ¿Qué está haciendo Castillo? Está degradando la calidad del Estado. Si para desarrollar una empresa necesitamos gente eficiente, ingenieros, economistas, abogados, administradores muy eficientes para que esta empresa sea, digamos, eficiente y que tenga rentabilidad y que no solamente para los accionistas, sino también para la gente, para que la gente gane bien, tenga sus liquidaciones. ¿Qué ha pasado con el Perú? El Perú también es una gran empresa, una enorme empresa. Es obvio que necesitamos al mejor líder, al visionario, al que piensa de acá 5, 10, 15, 20 años. Hoy, ¿cuánto vale el Perú? Más o menos 200.000 millones de dólares, que es el PBI. Porque yo quisiera un Perú que tenga, pues, doble, triple, cuádruple, ¿no? Y así su gente también tenga más plata. Y así también desaparezca radicalmente la pobreza. Desaparezca la pobreza, desaparezca el hambre, porque tenemos un país bendecido, un país maravilloso. Luego de 6 meses este gobierno es el gobierno más desorganizado, destructivo de nuestra historia republicana. Parece enemigo del país, anti-inversión, anti-Estado, anti-país, anti-producción, ante todo. Como alguien dijo, su gobierno parece una receta perfecta. La revista colombiana que ha salido hace una semana, ¿no? Una semana, la revista también se llama Semana, ¿no? Dijo, el gobernante de izquierda, o sea, Pedro Castillo, no suma su tercera, ¿no?, de una nación sin rumbo alguno. Estaríamos hablando ahora del cuarto gabinete, ¿no? Además, considera que Castillo ha superado todas las expectativas negativas que tenía su mandato, el cual se ha vuelto un sinónimo de descontrol, ingobernabilidad y crisis. Y le añadimos caos, ¿no? Bueno, desde un comienzo, su objetivo estratégico ha sido siempre controlar las Fuerzas Armadas, policiales, para ponerlas al servicio de su proyecto político bolivariano. ¿Ya? Es verdad que la república que emergió, que permitió que emergiera un gobierno antisistema ortodoxo. Con eso quiero explicar que es verdad que quizás pensábamos que después de los últimos gobiernos que han sido también un desastre, pero no como el actual, realmente que quiere destruir el país. Nuestro Estado siempre ha sido, como lo dijo también Jaime, como lo definió bien el gran economista que ha pasado, ¿no? Un Estado ineficiente y corrupto, ¿no? Lo ha sido. Ahí está, basta leer la historia de la corrupción de Quirós, basta leer por qué fracasan las naciones de Acemoglu y Robinson, y así vamos a encontrar. No hemos tenido la suerte de tener un gobierno realmente, como lo dije al principio, que nos hubiera llevado, ya no en estas condiciones, hubiéramos sido ya un país desarrollado. No sé, los amigos me recordarán que cuando crecíamos 9%, 8%, en el 2011, 2012, calculábamos nosotros en cuántos años creciendo a un 5%, ni siquiera éramos muy ambiciosos de un 6%, de un 5% para el 2021 el Perú ya estaba en el umbral del primer mundo, ya estaba en la OECD, ¿no? Pero algo pasó en el 2011, como ustedes saben, ¿no? Ingresó Humala y fue la destrucción. Creció el Estado, más gasto corriente, no creció la economía se estancó, y obviamente más corrupción, ¿no? Entonces se esperaba que alguien siguiera del campo mejor, ¿no?, pero preparado para poder
digamos, corregir todas las anomalías del país. Y bueno, este gobierno salió claro con la Constitución y no quiere reconocer eso, inclusive, si es que quiere cambiar la Constitución, ¿no? Bueno, el Poder Ejecutivo, según la Constitución, concentra el poder político, institucional, económico de la República. Probablemente allí hay que hacer algunos correctivos. A mí me preguntan, ¿se necesita cambiar la Constitución? Sí, pero para mejor, no para destruir el país. ¿Es perfecta? No es perfecta. Probablemente pocas constituciones en el mundo pueden ser cercanas a lo perfecto, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos, que tiene varias enmiendas, no, es de 1776, si no me equivoco, ¿no? En este momento la gente, no solamente en una encuesta, en varias, pero Ipsos, que quiero mencionar, la gente está más preocupada en este momento por la inseguridad ciudadana. La tasa de victimización ha subido enormemente. Dicen que es 60%, yo creo que es mucho más. Empleo, 46%. La lucha contra la corrupción, 38%. Y así otros más. Al último está, ¿no? Que cuando le preguntan, ¿aceptarías una nueva constitución? Bueno, en la costa, en Lima, es 7%, ¿no? En el sur es 13%, en el norte es 7%, ¿no? Entonces, más o menos un promedio del 10% aceptaría una constitución. Eso no es la prioridad de la gente en este momento. Desde un inicio, el gobierno ha intentado destruir el modelo económico, ¿no? Ha intentado destruir el modelo económico mediante una abierta colisión con la Constitución y las leyes. Empezó con el proyecto de la nacionalización del gas. Se habló bastante, incluso se trató en Ventana Sanmartiniana, cómo fue la historia del gas del Perú, cuánto hizo ganar el Perú, cuánto ahorró en energía, y también quizás cuáles también han sido las fallas. Pero si hacemos un balance costo-beneficio, claro que ha sido mayor el beneficio, digamos, que el costo, ¿no? Entonces, y también la primera ministra de aquel entonces anunció el cierre unilateral de 4 minas en el sur de Ayacucho. Fue un intento realmente, igual la sociedad, igual, digamos, los muros de contención saltaron, ¿no? Hoy los cierres de minas existen desde que nace la mina, ¿no? Y cada mina tiene un plan de cierre, de que nadie tenía que venir, además no tenía que ser la primera ministra el que diga, yo cierro esta mina, ¿no? Bueno, ¿quién fue con una primera ministra de antecedentes, pues, antiempresa, que ha combatido la minería, ¿no? ¿Qué podíamos esperar, obviamente, ¿no? Otro luego vino, ¿no? Que nunca ha renunciado a cada momento que tiene que haber una asamblea constituyente, en el que busca establecer una república plurinacional con equidad de género. Luego, mediante ministro Franque, mediante el MEF, propuso aplicar una reforma tributaria que planteaba incrementar impuestos a los ciudadanos que ganan un poco más y a todas las empresas, y fundamentalmente restarle competitividad a la minería, ¿no? Igual no supo manejar los conflictos sociales. Creo que estaban en parte, ¿no?, de la comunidad. Yo no niego que la comunidad tiene necesidades insatisfechas. Las comunidades altoandinas, fundamentalmente aledañas a la minería, necesitan todo. A ellos no les ha alcanzado el desarrollo. No tienen servicios básicos, no tienen educación, no tienen médica, salud, pero es causa de la empresa, no. Es causa de este Estado ineficiente y corrupto, ¿no? No tenemos los alcaldes buenos, no tenemos gobernadores buenos, ¿no? Entonces, ¿qué ha querido hacer con eso? Captar más dinero solamente para bonos y subsidios. Está anunciando más bonos. Es decir, asistencialismo, populismo puro del sistema colectivista, comunista, socialista, ¿no? O sea, que mantener con dádivas a la gente como esclavos, cuando los peruanos lo que más necesitamos es que tengamos un empleo y ganar bien, ¿no? Y bueno, el gobierno ha fracasado en todos sus niveles del plan económico estatista. Es el primer intento para acabar el modelo económico, ¿no?
Y los muros de contención, como el Congreso fundamentalmente, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, al menos están funcionando. Están imposibilitando al gobierno desarrollar sus medidas económicas en contra de la Constitución y las leyes. Bueno, voy a adelantar una vista de esta. ¿Qué pasaría si el Ejecutivo estatiza la economía, no? No puede modificar, como lo dije, el modelo económico porque todavía existen los contrapesos para poder evitar esto. Pero ¿hasta cuándo? Si es que permitimos que el caos, la crisis continúe, ¿no? El modelo económico es muy importante para preservar las libertades en el Perú, eso lo sabemos todos. Yo tengo sendas presentaciones sobre la Constitución, no soy constitucionalista, pero lo he leído, he sido congresista también, aunque sea casi corto tiempo, ¿no? Hace años. Entonces, obviamente que conozco, y además es mi experiencia propia. Yo vengo de escasos recursos de la cordillera, ¿no? Y gracias a la educación he conocido todo el mundo, he sido 2 veces becado, tanto a Europa como a Japón, y he estado hecho muchos cursos en Canadá. Entonces, solo entendí que gracias a la educación la persona puede salir adelante. Yo hoy manejo una empresa de casi 1000 trabajadores, ¿no? Entonces, yo no puedo admitir otra solución. Solo el trabajo digno permite a las personas liberarse del yugo, liberarse de la ignorancia para poder salir adelante. No hay otra ley para mí. Sin una economía viable habremos enterrado la Constitución, las libertades. La libertad económica, respeto a la propiedad, respeto al derecho a los derechos, es la clave para una sociedad sana, un país sano. Y casualmente eso es lo que han logrado los países desarrollados. Si uno pregunta, dice, ¿por qué es rico Suiza? ¿Por qué es rico Suecia? ¿Por qué es rico todos los países europeos? Y los países ahora asiáticos, donde Japón ha sido el pionero fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque han mejorado su educación, una educación de calidad de alto nivel, y también eso les ha permitido, digamos, avanzar con las revoluciones industriales, y hoy son empresas manufactureras, y tienen mucha plata, mucho dinero, donde todos casi son ricos, ¿no? Entonces, pues, gracias a la libertad económica, ¿no? Gracias a ¿no? Ahora, si se estatiza la economía, pues no hay crecimiento. Crecimiento es importante porque permite inyectar más dinero cada año, permite generar más trabajo, más producción, y obviamente hay más ingresos fiscales también, ¿no? No habría, si se estatiza la economía, obviamente se paraliza la inversión privada, que es más o menos 80% de la inversión total, ¿no? Que necesita un país. Y que esta inversión en el Perú en el mejor momento fue casi de 28% del PBI. Hoy andamos casi por el 20%, ¿no? Ahora se dice que la inversión privada prácticamente ya se ha paralizado desde el 4º trimestre del año pasado por esta incertidumbre, por ese mensaje que da, ¿no? A la sociedad y a la empresa privada, a los inversionistas, ¿no? Y por lo tanto, si no hay inversión, no hay generación de empleo. Se dice que el crecimiento económico de este año va a ser más o menos 1.8, como 1.9 según el Instituto Peruano de Economía. Macrocónsul dice 3, y otras instituciones también, nadie da que va a crecer más de 3. ¿Por qué? Por el mensaje nefasto que da a la sociedad de los inversionistas, ¿no? Y si no hay crecimiento económico, no hay generación de empleo. Todavía no se ha recuperado el 100% del empleo prepandemia. En diciembre se hablaba, el último dato que tengo es más o menos 671.000 puestos formales que todavía no se habían recuperado. Si se diera una nueva constitución mediante la constituyente, vienen las estatizaciones y las nacionalizaciones. Eso ya lo conocemos nosotros. Yo tengo 65 años. Lo hemos vivido. Había 165 empresas nacionales, todos en rojo, que cuando ya estábamos en el 90, ¿no? El Banco Central de Reserva más o menos calculó que se habían perdido 5.000 millones de dólares de esa época. Y eso se ha traído al valor presente, más o menos es casi 20.000 millones de dólares
¿no? Decía 5.000 millones de dólares, ahora el valor presente más o menos representa casi 20.000 millones de dólares que se habían perdido. Entonces, pues, eso no es una buena receta, de ninguna manera, ¿ya? Y, bueno, en poco tiempo se contraerían los mercados, todos los procesos de inversión se paralizan y, obviamente, se liquidarían las clases medias, que casi 9 millones de peruanos habían pasado de la pobreza a las clases medias, muchos de ellos ya, digamos, dentro de la línea de la, digamos, de la riqueza. Mucho de esa población, quizás casi 50% todavía no se había consolidado, ¿no? Como clase media, y vino la pandemia, otra vez devolvió a la pobreza, ¿no? Bueno, aparentemente pensábamos que era un país también que había crecido bastante, que era la estrella de Latinoamérica, que inclusive hace 10 años se hablaba que había un milagro peruano. No había tal milagro, sino que los precios de los metales estuvieron igual como los precios actuales, en los mejores momentos, ¿no? Y vino también la revolución agroindustrial, que realmente es un milagro para los peruanos. Y si hablamos de otras actividades económicas, ¿no? Yo en este momento me encuentro en Cusco. Me han entrevistado en una radio aquí en Cusco y yo digo, nuevamente el turismo empieza a andar, porque la pandemia realmente paralizó, digamos, el turismo, no había ingreso para la región. Este proyecto busca paralizar el crecimiento económico, destruir las clases medias, aumentar la pobreza y buscar la desesperación social. Culpar al modelo económico y a la Constitución como causante de la crisis, como lo dijo hace rato. Si la pobreza aumenta, el sector privado quiebra. Los bonos y subsidios caen como maná del cielo para los ciudadanos desesperados, ¿no? Bueno, ¿cómo salir del caos de la crisis? Que es importante. ¿Cómo estoy? Ahí creo, ya. ¿Puede continuar esta crisis de manera prolongada? Creo que la mayoría del Congreso, mayoría republicana, diríamos, tiene la palabra. Hoy se habla mucho de la vacancia de la destitución. Esperamos que progrese, pero tendrán que ser muy imaginativos, muy inteligentes, ¿no? A veces hacen cosas, barbaridades también, y quizás no se han ganado tampoco el respeto del público, por eso que también según la última encuesta, Cuchilla tiene menos del 21% de aprobación, mientras que Castillo tiene 25%, y una desaprobación del 69% tiene Castillo, ¿no? No puede hacer que continúe el caos este Congreso, porque sería el comienzo del fin de la democracia en nuestro país. Una rápida organización de colectivos, asociaciones, de abajo hacia arriba, para llenar los vacíos que dejan los partidos débiles. Bueno, el Perú es en América Latina el único país que la centro-derecha también ha ganado las calles de alguna manera, ¿no? Pero es insuficiente, ¿no? El Congreso tiene que blindar con acero todas las instituciones nacionales para que resistan las tradicionales estrategias y estratagemas del Foro de Sao Paulo. Ejemplo, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, sistemas de justicia, sistemas de control, manejo económico del Estado, deben ser reforzados con autonomías institucionales y meritocráticas, ¿no? Y que sigue como un muro de contención mucho más potente, como estábamos hablando al principio, ¿no? Bueno, ya voy terminando. Bueno, lo malo es que el Congreso en este momento quiere competir el populismo al gobierno, ¿no? Hemos visto que es inaceptable que en este momento hay proyectos de ley que pretenden destruir el sistema privado de pensiones, ¿no? Y que quieren que devuelvan los aportes. ¿Saben de cuánto? Se habla de 40.000 millones de soles. ¿De dónde va a salir ese dinero? No existe en este momento. Ni fondos de contingencia, ni fondos de estabilización fiscal que fueron prácticamente vaciados por Vizcarra en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, pues, si piensan así, oye, no están pensando en la importancia de la economía, el crecimiento, la preservación de las clases medias, ¿no? Más bien el Congreso debería estar aprobando leyes que promuevan la inversión, fortalezcan los mercados para enviar una buena señal al mundo. Cuando superemos este gobierno nefasto, destructor, muy importante será cómo transformamos
cómo hacemos la reforma cultural de los peruanos para que entienda que para progresar, para crecer, se requiere libertad económica, respeto a la propiedad y respeto a las leyes, institucionalidad. Tenemos mucho por invertir, 200.000 millones de dólares más o menos en 10 años, en infraestructura, en minería, en todas las actividades económicas, ¿no? Somos un país bendecido. Es absurdo que exista pobreza, que exista hambre en nuestro país. Hacer valer la Constitución, hacer respetar, cueste lo que cueste. Amigos, no es que quiero decir que la Constitución sea perfecta. Miren, he elaborado este cuadro, he actualizado el crecimiento económico del Perú las últimas 2 décadas, ¿no? Desde el 2000. Yo en esos años era congresista, ¿no? Hablábamos de un crecimiento espectacular cuando llegamos al 2008. Después viene Humala, porque acá en 2009 fue, digamos, esto fue una crisis económica mundial por los bonos basura, en que quebraron muchos bancos en Estados Unidos, bonos hipotecarios, ¿no? Entra 2011 Humala, cae todo, ¿no? Cae el crecimiento, ya se vuelve, pues, ¿no? Ahí es donde crece el Estado, crece el gasto corriente, pero no crece la economía. Llegamos al gobierno de Kuczynski, el de Vizcarra, llegamos a Sagasti. Bueno, la pandemia sí nos tumba, pues, más que a los países inclusive que tienen problemas económicos. En la caída en Argentina fue -9, en Bolivia, todos los países -8, pero en Chile fue -5, pero nosotros -11.1%, -11.12 para ser exacto. En 2021 ha habido un efecto rebote. Es obvio que si hay una caída, hay un levantamiento, ¿no? Pero Franke decía que por medidas eficientes del gobierno se había crecido 3%. No, señor. Se pudo crecer 15% si no hubiera habido esos mensajes nefastos que acabamos de verlo. Y si comparamos este crecimiento del 21, no podemos comparar con la caída, sino con el pre-pandemia, con el del 2019, que crecimos 2.2, más o menos, comparando con eso, hemos crecido más o menos 0.3% nada más, 0.3 al 0.5. ¿no? El año que viene, este año, perdón, 2022, todos dicen 3%. Pero el Perú tiene condiciones para estar creciendo 5, 6, hasta 7%, amigos. Ustedes lo saben. Bueno, mira las exportaciones. Este año va a seguir creciendo, el año pasado. Llegábamos a 62.000 millones según la proyección en los meses de octubre, de septiembre, octubre, noviembre. Noviembre y diciembre fueron fatales. Igual una crisis enorme, que inclusive el crecimiento económico de esos meses no superó el 3.5, 4%. Por eso, inclusive, por eso les digo que se ralentizó el crecimiento. Fácil esos meses debieron ser altos también, y hubiéramos crecido 15%, sino 13% promedio. Este año va a seguir creciendo porque entra Quillabeco, entra Minajusta con total capacidad, ampliación Tormocho, añadirán alrededor de 400.000 toneladas de cobre aparte, más o menos estamos hablando de una inyección de 2.000 a 3.000, 2.500 a 3.000 millones de dólares más en exportaciones mineras. Las agroexportaciones también están creciendo. Ha crecido 18% más el 2021 respecto al 2020, que en pandemia siguió creciendo, ¿no? Ya este año cierra con 8.800, cerró el año pasado con 8.800 millones de dólares. ¿Y qué hubiera pasado si salía a Majesivas 2, Chavismo Chiqueta para 3? Otra sería la historia, amigos. Bueno, estas reflexiones los dejo para ustedes y creo que me perdonen, por favor, creo que me pasa un poco de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero Rómulo Mucho, por la presentación, por el tema que ha expuesto y el enfoque que usted siempre también le da. Seguimos nosotros con nuestro webinar. Estamos tratando el día de hoy caos e inestabilidad política. ¿Cómo salir de la crisis? Hemos escuchado desde la perspectiva del ingeniero Rómulo Mucho una respuesta a esta pregunta. Y ahora vamos a escuchar a nuestro siguiente panelista, el doctor Walter Salas Ra, ex asesor del gobierno regional de Arequipa. Doctor Walter Salas, un gusto tenerlo aquí en Ventana Sanmartiniana. Adelante, el tiempo es de usted.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Interesante las indicaciones, los indicadores manifestados por Rómulo, que es un buen conocedor del tema en el cual él se desenvuelve, maneja y sobre todo los escenarios en los que se ha desarrollado. Me intriga algo que es un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo salir de la crisis? Que esa es la pregunta formulada. La gran pregunta antes de sería, ¿y cómo entraron a esto y cómo posibilitaron la crisis? Creo que esa parte está, digamos, expectante en poder decirse, en poder manifestarse. Lo que hoy día vivimos no es producto del azar, es producto justamente de esa falta de muchas cosas, de esa ineficiencia. Algunas cosas muy claras que importan mucho en poder dibujar este escenario de hoy. El partido de gobierno, Perú Libre, no se dio la molestia de hacer un plan de gobierno porque eso supone que no pensaban ganar, a lo mucho tener representación parlamentaria, que es una suerte de palanca política de resonancia a partir del Congreso que hoy día ellos critican. Y tan cierto es todo esto que tuvieron que hacer un plan de gobierno porque el Jurado Nacional de Elecciones así lo exigía. Y hasta donde se conoce, no lo hicieron tampoco, sino que se los hicieron. Ese es un primer punto que vale la pena reflexionarlo en función de darse cuenta por qué hoy día tenemos este tipo de situaciones. Segundo, es el discurso que presentó ante el Congreso el 28 de julio el presidente Castillo. Recordamos algunas cosas de dichos en esa fecha que no tenían mucho que ver tampoco con el plan de gobierno. Luego, la presentación del gabinete en el Congreso. Ya van 3 documentos. La sustentación ante el Congreso del Presupuesto General de la República para el 2022. 4 documentos que son importantes, que se hacen público, que uno evidencia en eso cuál es la intencionalidad, cuál es la gestión que se quiere llevar a cabo. Hoy día ya hablamos de 4 gabinetes, que por las noticias, la primera semana de marzo, el gabinete tiene que presentarse en el Congreso. Entonces, ¿cómo salir de la crisis? El tema de salir es cómo posibilitamos que entren a hacer gestión de gobierno a un partido y sus aliados que no tuvieron la menor idea de lo que es hacer gestión de gobierno. Ese es un dato interesante. ¿Cómo gobernar? Entonces, ahí vamos dándonos cuenta de cómo ellos vieron y plantearon esto e improvisaron muchas cosas. La segunda muestra es que los cuadros, la tecnocracia, la tecnoburocracia, hablamos del ejecutivo de un gobierno, tampoco lo tenían y todo era prestadito, improvisado, pagar favores o poner cupos de parte del partido de gobierno o de sus integrantes, entre comillas, líderes. Ningún ministro, salvo la cartera de Relaciones Exteriores que viene desde la Cancillería, tenía el pergamino como para hacer lo que representaba ser en cada sector, como lo señala Rómulo, hasta el mismo Pedro Franque. Nada claro al respecto, ¿no? Porque en acciones, en decisiones, uno se da cuenta de capacidades de gestión. Por lo tanto, la gestión pública
no se descubre en absoluto en ese sentido, de tal manera de que aquí no hay indicadores de gestión de gobierno. Y estos indicadores de gestión de gobierno tienen una traducción muy fácil. Por ejemplo, salud. No pongan como referente la vacunación, que es su responsabilidad. Pongan como referente al sistema de salud, que no ha salido y sigue en crisis, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, la vacunación no es una suerte de bandera de gestión, es su responsabilidad. Entonces, creo que eso vale la pena decirlo. Uno nota claramente que el gobierno no tiene, y no digo perdió, no tiene visión de gobierno. Por lo tanto, se nubló todo. ¿A dónde quieren ir? No lo descubren, no lo dicen, no se dan cuenta, no tienen capacidad para eso. En educación, lanzan la idea de que todos retornan en marzo a clases. Bueno, como anhelo puede ser, pero tengamos que tener responsabilidad todos. No se puede volver a clases si es que todos los escolares están vacunados, todos los docentes vacunados, todos los administrativos vacunados y los colegios en infraestructura con las mínimas condiciones para eso. Eso es lo mínimo como para pretender decir todos vuelven en marzo a clases. Y eso tampoco es cierto. Entonces, el tema pasa por eso. El tema también tiene que ver con la seguridad ciudadana, que nos achaca mañana, tarde y noche por todo lado. Entonces, aquí el tema de la seguridad se quiere, digamos, echar la culpa a la gestión, a los operadores, a la policía, al general de la policía o al ministro del Interior, cuando no se encuentra a nivel de gobierno una política de seguridad ciudadana. No existe, no hay. El ejército no tiene que ser salvación de. El ejército tiene otra función, marcado por la Constitución. Por lo tanto, no encontramos seguridad en ese sentido, de tal manera que aquí vamos encontrando y de vez en cuando salen las voces del referéndum, de la Constitución, de la nueva Constitución, y queremos esto y queremos el otro. Entonces acá hay un principio elemental. Si quieren nueva Constitución, que demuestren que son capaces de hacer una buena gestión de gobierno. Suena difícil, ¿no es cierto? Pero ese es el tema. Pido cambiar las cosas y no demuestro capacidad para hacer bien las cosas. Entonces, eso nos lleva a algunos criterios en términos de cómo identificar esta crisis. Lo primero que nos llama la atención es la crisis política. Esta crisis política supone el enfrentamiento de dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, pero necesitamos hacer el distingo. El legislativo lo elegimos nosotros, mediante nuestro voto, mediante la representación, digamos, a nivel de la votación, la democracia representativa. Del Ejecutivo, a los únicos que elegimos es al presidente y vicepresidenta, pero el Ejecutivo lo elige, lo designa el presidente de la República. Esa es su responsabilidad. Y aquí encontramos, en todo caso, que ya perdí la cuenta, haré la confesión, cuántos ministros ya han cambiado. Ya sabemos que hay 4 gabinetes, pero ya perdí la cuenta cuántos ministros han cambiado y todos ellos, digamos, cuestionados. Y del legislativo, hay que decirlo, el legislativo lo hemos elegido
todos nosotros. No los han elegido ni los chilenos, ni bolivianos, ni los marcianos. Nosotros lo hemos elegido y por lo tanto esa es la expresión de la democracia representativa. Pero hay un enfrentamiento en términos de poderes que supone un resquebrajamiento de la gobernabilidad. Comienzan a salir palabras de la crisis: vacancia, renuncia, digamos, censura. ¿Cuál es lo mejor para todo esto? Todo es posible para tal efecto, pero el gobierno no hace, digamos, el mínimo esfuerzo como para pretender salir de esa crisis política. Contrariamente, se ahonda más en la crisis política. También hay una crisis económica, y esa se refleja, como decía, no tenemos indicadores. Rómulo presenta unas estadísticas del crecimiento del 2019, 20, 21, 22. Ese menos 11% es la caída de la pandemia. No pretendamos echar la culpa de la crisis a la pandemia, pero tampoco digamos que estamos creciendo, menos mal que ya han sincerado las cifras, del orden del 13-14%, no, hay que restarle pues el menos, y ahí va a dar recién la cifra del 1, 2 o 3% máximo, porque hemos caído y estamos saliendo del rojo al azul. Por lo tanto, no hay indicadores. El crecimiento producto post-pandemia es un crecimiento por inercia, no es un crecimiento por gestión, no es un crecimiento que nos lleve a dar cierta confianza. Acá las cosas no se resuelven como el gobierno pretende resolverlas. Las cosas no se resuelven poniendo platita en el bolsillo de los que la necesitan. Las cosas se resuelven con inversiones privadas. Ahí se generan puestos de trabajo sostenibles, sustentables. Esos son los puestos que se generan, esas son las inversiones que se necesitan, y no estar haciendo uso de recursos, poniendo platita en el bolsillo, que nadie tiene medición del destino de esa plata, de ese dinero. Entonces, no. Estamos hablando de gasto público, muy poco de inversión pública, pero necesitamos inversión privada que genere empleos sostenibles. Rómulo maneja muy bien el tema minero, y ahí hay un tema todavía pendiente por resolver. Desaprovechamos grandemente la subida del precio de los metales, de los minerales, de las commodities. No hacemos una estrategia de gobierno para aprovechar esa subida porque genera ingresos. La minería es buen aportante de ingresos hacia el Estado, y sobre todo en época de salida, para nada. Más conflictos, más conflictos, más conflictos. Gasolina para el incendio, ¿no es cierto? Cuando un gobierno de estas características, que no tiene claro, al menos que haga el intento de generar ingresos extraordinarios para el Estado, como los tuvo el 2007, 2008, o como lo tuvo también en la época del gobierno de Odría en los años 50. Odría, esos ingresos extraordinarios, los dedicó a hacer colegios, salud y vivienda. Ollantumala perdió la oportunidad también de subida de precios, de generar alguna estrategia, como por ejemplo el plan de diversificación productiva, que tampoco lo hizo. Y esta nueva subida no tiene ninguna lógica como para decir por dónde apuntamos de, entre comillas, de tener ese beneficio. Por lo tanto, aquí no hay eso. Hay una crisis también de confianza, porque hasta ahora uno no entiende a qué se aferra. No hay en quién confiar. Esa es la palabra clave. No hay en quién confiar en todo esto. Y esto nos lleva también
a pensar en la crisis de los partidos políticos, esa crisis de esa representación que está en el Congreso y que está fuera también operando, nos lleva a pensar en partidos más en un lobby interesado, esos partidos que muchos de los participantes en el Congreso por fuera también tienen intereses en universidades y ponen en la mira la SUNEDU, que no es posible, y tratan de resquebrajar, digamos, toda una estrategia que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de las universidades. Lo digo esto porque soy universitario, trabajo en la universidad y me doy perfectamente cuenta de lo importante que ha significado para el sistema universitario el licenciamiento. Hay que decir quién queda y quién no, y la segunda etapa, que es la acreditación. Entonces, ahí hay un tema también importante que se expresa en esa representación del Congreso, ¿no? Hay una crisis también de corrupción, donde por todo lado todo esto hace agua y tiene que ver con la Fiscalía, tiene que ver con el Tribunal Constitucional, tiene que ver con el Poder Judicial, en fin, hay todo un enjambre que al final de cuentas cualquier peruano de mente no muy complicada decir qué está pasando en todo esto, en quién confiar. La cosa es de que ahí el asunto camina, digamos, desde otros niveles, ¿no? De tal manera de que el gobierno presta poca atención, poco le interesa la problemática en la que nos hemos embarcado, se anda metiendo en discursos, habla a nombre del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, y el pueblo para arriba y el pueblo para abajo, ¿no es cierto? Pero lo que realmente el pueblo, como lo dice Pedro Castillo, el presidente, el 54% quiere que se vea el tema de la delincuencia, perdón, de la inseguridad, el 54% de la población. El 46% quiere que se genere empleo, la recuperación económica importa en eso. El 44% tiene que ver con la lucha contra la corrupción, tema importante. Un 30% tiene que ver con la reducción de la pobreza. No solamente tenemos pobre, también pobreza extrema. Entonces, el pobre extremo deja de serlo cuando se convierte en pobre. No es que de pobre extremo pasa a otro estatus. Eso también es importante. Un 28% tiene que ver con lo que sucede con la pandemia, con el COVID, que todavía lo tenemos como problema. El 24% controlar la inflación y el costo de vida. Un 20% tiene preocupaciones sobre el retorno a las clases. ¿Cómo se va a retornar a las clases? No es un tema solamente del alumno, no es un tema solamente de la parte administrativa, de las infraestructuras, es un tema también de decisión de familia. Si como padres enviamos a nuestros hijos a los colegios o a las universidades, ¿correcto? Entonces, un 16% tiene que ver también con la mejora de los beneficios laborales, un 11% en cómo reducir todo este problema de la informalidad, que sigue siendo importante. Solo un 8% tiene una preocupación de impulsar la Asamblea Constituyente. Solo un 8%. Y por lo tanto, tanta bulla que se hace respecto de la constituyente, del referéndum, de la necesidad, que hasta ahora nadie ha dicho qué cosa es lo que se quiere cambiar, qué cosa es lo que se necesita cambiar, pero simplemente la población, en traducción de Castillo, el pueblo como el pueblo para el pueblo y sin el pueblo y tanta cosa, no le interesa mucho el tema
de la constituyente, pero sí la delincuencia, el empleo, la corrupción son temas, y son los temas que no los manejan, que no saben manejarlos, que no saben cómo hacer gestión sobre eso, de tal manera que ahí el asunto nos lleva, que ya lo señaló Rómulo, el 69% de la población desaprueba la gestión de Pedro Castillo, y una ínfima cantidad, cerca del 20%, lo desaprueba. Cumplí mis 20 minutos y gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor Walter Salas. Vamos a pasar a las interrogantes. Antes de poder plantear las interrogantes que a través de las diversas redes nos han alcanzado, queremos mencionar que el doctor Carlos Leyton tiene problemas de conexión y se ha disculpado con nosotros y sobre todo con nuestros espectadores, y le hubiera encantado realmente participar y dar su punto de vista con respecto a este tema que a todos nos preocupa. Mientras tanto, los que se encuentran en sala igual pueden seguir dejando sus interrogantes para nuestros invitados. La primera pregunta va para el doctor Walter Salas y también puede responder el ingeniero Rómulo Mucho. Se pide que la vacancia del presidente, la renuncia del presidente, que todos se vayan, que haya nuevas elecciones. Una nueva elección nos va a garantizar mejores resultados, porque hay que considerar que serán los mismos partidos políticos los que se presenten si llegara a este punto de unas nuevas elecciones. Doctor Walter. El tema creo que es importante aclararlo. Si se da esta vacancia y si accede la segunda vicepresidente y también ocurre lo mismo, y esto llega hasta el Congreso, a la presidenta del Congreso, la Constitución dice que tiene que convocar elecciones. Nada más dice, ¿no? No dice que sean presidenciales, no dice que sean congresales, no dice que sean todos. No tenemos esa experiencia. Lo que se haga generará la jurisprudencia política del tema. El sentido común nos dice que se tendría que convocar la presidencial y la congresal. Como que todo que ganamos, que perdemos, manteniendo una de las partes en todo esto. ¿Correcto? Entonces ahí hay que tener bien claro ese concepto. La crisis de los partidos van a encontrar ese tipo de definiciones. Yo creo que hace falta muchas cosas a nivel de partidos de representación, partidos creados para fines eminentemente de interés particular versus partidos con intereses de otro tipo. Quizás esa sea la opinión al respecto. Muchas gracias, doctor Walter Salas. Tenemos una pregunta más. Ahora para el ingeniero Rómulo Mucho. Eric, Lorena me dijo que también podía responder. ¿Me permite, por favor? Porque es muy buena pregunta. Puede tener varias respuestas. La mía puedo decir que es verdad que va a ser mejor. Obviamente que va a ser mejor si es que sea un gobierno ordenado y que que si sale con los mismos actores políticos que hoy tenemos en el escenario, no auguro un éxito para el país. Si viene una crisis quizás de peores consecuencias. Una de las salidas es que el gobierno haga un quiebre, se abandone totalmente y que nombre un primer ministro independiente, que arme un gabinete sensato de las mejores personalidades y mejores técnicos, ¿no? Creo que cambia la historia del Perú rápido, pero si sigue con la nueva constitución, obviamente que no es su percepción, es un mandado que hace de Cerrón, y este Cerrón es también es un monaguillo, diríamos, de fuentes externas que hoy pues han invadido al Perú, ¿no? Cubanos, venezolanos, bolivianos, ¿no? Eso lo sabemos.
¿no? Ese es el problema. Entonces, si es que, ahora, si no cambia, es obvio que tiene que salir. Ahora, el Congreso va a decir, vamos a convocar solo elecciones presidenciales, no el Congreso. Yo como peruano diría, los que se vayan todos. Pero ahí sí la ciudadanía tiene que, digamos, jugar, pues la ciudadanía no está cumpliendo su rol. Entonces, que escojan los mejores candidatos, pues. Si se presentan los mismos de siempre, tampoco tenemos éxito, ¿no? Ya sabemos quiénes son, se reciclan, van a un lado, de otro lado. Yo creo que no esta es la solución del Perú. Entonces, yo creo que hay en este momento algún punto lo dije, tienen que salir nuevos líderes, tienen que salir nuevas personalidades, ¿no? que tengan, y que la ciudadanía analice, estudie cuál es su propuesta y cómo lo hace. Es tan fácil, amigos. El Perú está sobreestudiado. El BID tiene todo un estudio sobre todas las brechas que tiene el Perú. Instituciones multilaterales que estudian al Perú. Oiga, arma un buen plan de gobierno y salimos adelante porque tenemos condiciones. Aún así que el desastre político que estamos viviendo, el Perú sigue creciendo. Pero el problema es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cuánto dura la crisis? ¿No? Lo mostré diciendo que este año ya el crecimiento va a bajar porque se aguanta, se paraliza la inversión privada. Y eso es fatal. Y si no hay inversión privada no hay creación de empleo. Eso es lo que yo también enseño, porque yo soy profesor de la Universidad Mayor San Marcos. Y yo enseño emprendimiento, enseño cómo pueden salir adelante los muchachos. Y tengo mucho éxito porque mis alumnos están en Estados Unidos, en Australia, en Canadá, en Chile, ¿no? Entonces digo, creo que la única receta es que los ciudadanos ejerzan su control, ejerzan su función y que escojan a los mejores. ¿Ya? Aquí a mí me preguntan, ¿izquierda o derecha? La verdad que yo no lo sé, es que es izquierda o derecha. Yo solo he crecido a base del trabajo y el que trabaja tiene dinero, el que trabaja tiene prosperidad. No hay otra. No hay otra para mí. De manera que pienso que la ciudadanía tiene que empoderarse y ejercer su función. Gracias. Gracias, ingeniero. Doctor Jaime, la pregunta también para usted. Unas nuevas elecciones, ¿con unas nuevas elecciones tendríamos mejores resultados? Su audio, doctor. Mira, he escuchado la exposición de líder Rómulo y la exposición del doctor Salas, ¿no? Y definitivamente creo que son informaciones técnicas que no van a la esencia de lo que es el problema. Las consecuencias sí, yo creo que Rómulo ha dicho de una manera objetiva las consecuencias que tendrían de continuar en un desgobierno como el que tenemos actualmente. Y yo creo que Walter igual hace un análisis crítico, pero analicemos la realidad del Perú. Yo voy a tratar de hacer dos análisis desde diversos puntos de vista. Yo voy a suponer, primero, de que el presidente Castillo es una persona que por la coyuntura llegaba a la presidencia, que no está capacitado, y que tampoco está rodeado de gente técnica que le permita poder tener siquiera la visión que él la declaró en su campaña de buscar mejor calidad de vida para la gente del Perú. Si eso fuera cierto, yo voy a tomar las palabras del general Grant, quien dijo no existen grandes hombres, sino hombres comunes y corrientes que la vida les da oportunidad, la asumen y cambian definitivamente el destino del Perú. Si ese fuera el escenario del presidente Castillo, pues él ha tenido la oportunidad. Yo pienso que sí tiene definitivamente como un líder social, con la lucha que encabezó en el magisterio, no puede tener la capacidad de visionar lo que es el país, pero creo que sí, él ha sentido en carne propia lo que significa estas situaciones de inequidad y de falta de calidad y en el rol del Estado frente a la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Y qué hacer? Lo que dijo Rómulo. Pues si no tengo oportunidad de gobernar así, pues
voy a cambiar un poco el estilo de gobernar y voy a convocar a los mejores. Y buscaré los mejores en los diversos sectores y tomaré medidas urgentes. ¿Urgentes por qué? Porque definitivamente estamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica y una crisis de política y de gobierno. Entonces, busquemos realmente, yo pienso que si mucha gente que tiene este perfil fuera convocada por el presidente Castillo y él simplemente dijera, quiero realmente hacer un gobierno que por lo menos pueda afrontar la crisis y enrumbar al Perú en un destino, yo creo que muchos de nosotros, dentro de los cuales está Rómulo, está Walter, aceptaríamos realmente en el rol que nos toque tratar de enrumbar el país hacia un destino que pueda ser claro. Esa es mi primera suposición. La segunda suposición es que el presidente Castillo realmente es el instrumento de un grupo político que no busca precisamente esto, sino busca agudizar la crisis y las contradicciones para hacer existir un modelo que no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Hay dos países en los cuales todavía se mantiene este modelo y estamos viendo las consecuencias catastróficas en la economía, ¿no? El caso de Venezuela y el caso de Cuba, a quien admiro mucho, pero lamentablemente hay que ir a Cuba para saber en qué situación vive Cuba. Y definitivamente ese modelo económico no funciona. Creo que estamos en el momento que debe existir una economía social de mercado, no como ha existido en el Perú, donde el abuso del mercado ha llevado a que la gente realmente sea... ¿Cuándo se ha visto un país donde las farmacias, el 80% pertenezca a un grupo económico, que un grupo económico entre a colegios, e institutos, universidades, vulnerando la ley y atentando totalmente contra lo que es las exigencias de una economía social de mercado? Entonces, definitivamente, esto creo que ha ocasionado que la gente tenga un voto reactivo y diga realmente basta de abusos. ¿Cómo es posible que todavía tengamos contratos ley en minería, Rómulo? ¿Cómo es posible que no hablemos de riqueza cuando alrededor sentimos la pobreza? ¿Cómo es posible que las minas realmente sigan manteniendo un régimen que les permite pues simplemente no pensar mucho en nuestro medio ambiente, porque puede haber minería limpia y puede haber una representación directa de lo que la minería da? ¿En qué sectores? Sectores como el agrícola. Cuando hablamos del boom agrario, estamos hablando de ¿qué? De unas cuantas empresas que han tomado grandes cantidades de terreno y que han utilizado realmente eso para hacer crecer la agroexportación. Pero miremos la otra cara. Miremos la cara de todos los agricultores que tienen economía de supervivencia y que son el 90%. Entonces, definitivamente, en nuestro país, no hablemos de que es un país de maravillas. Es un país de potencialidades muy grandes, pero que lamentablemente la incapacidad del gobierno no las permite que se puedan explotar. Estas cosas es el caldo de cultivo de la segunda opción del presidente Castillo, manejado por un grupo donde está un señor Cerrón y que buscan que esto realmente degenere en una crisis. Toman de bandera de la Constitución, hay que cambiar la Constitución y ni siquiera saben qué es lo que quieren cambiar. El problema del Perú no es un problema legal, es un problema, en este caso, ¿qué dice el presidente Castillo? Yo todavía sigo teniendo algo de posibilidades de que él se dé cuenta de que le ha tocado asumir la conducción del Perú en un momento muy difícil. Y para este momento difícil necesitamos a los mejores en el gobierno. Y que se olvide realmente de quienes lo llevaron al gobierno, que piense en el Perú, que piense que actualmente hay hambre, hay miseria, y que si nosotros no logramos revertir esta crisis económica, si nosotros alejamos la inversión del Perú, lógicamente la pobreza y la extrema pobreza se va a agudizar, nunca vamos a tener educación de calidad, nunca vamos a tener salud de calidad y vamos a seguir siendo un país bananero como somos actualmente. Entonces, desde ese punto de vista, le doy el beneficio de la duda al presidente Castillo. ¿Qué quiere? Convocar a los peruanos más capaces para poder hacer un gobierno que pueda enfrentar esta grave crisis que estamos afrontando, o de lo contrario quiere ser un instrumento para agudizar las contradicciones que necesita para que este grupo totalmente desfasado
logre cumplir el objetivo de destruir el país para crear otra Venezuela. Esas son las dos opciones que tiene el presidente Castillo. Yo pienso que él debe escoger. Yo he tenido oportunidad, de alguna manera, de decirle lo que estoy diciendo ahora. Tiene usted las dos oportunidades de hacerlo. Y digo que escoja. ¿Hay gente capaz en el Perú? Claro que hay gente capaz. Ya debe de ser, la política debe ser realmente un pagar los beneficios de las campañas. Hay que convocar a los mejores. La meritocracia debe llegar hasta viceministro y solo cargo de confianza ministro. Entonces, frente a ello, ¿qué hacer? Vamos a vacar a Castillo como un grupo de la ultraderecha lo está haciendo. Lamentablemente son interlocutores no válidos. Es la gente que de alguna manera provocó esta crisis. Es la gente que no tiene realmente la convocatoria que podría tener el pueblo, que sí está sufriendo y va a sufrir las consecuencias de este desgobierno. ¿Quién tiene mayor rechazo? ¿El presidente Castillo o el Congreso? ¿Acaso a mí no me ha dado vergüenza realmente ver posiciones políticas totalmente contradictorias, como Avanza País, Renovación, Fuerza Popular, el grupo de Verónica, el grupo de Cerrón, juntos votando por tratar de derrocar la ley de Sunedo? ¿Porque quieren que la mediocridad en la educación siga siendo el factor fundamental? En educación estamos atrasadísimos, y como decía Walter, si queremos cambiar los destinos del país, tenemos que cambiar la educación, una educación que responda a las necesidades de lo que hay. Y ahora yo voy a seguir soñando y avanzando. ¿Qué pasaría si se le vaca al presidente Castillo? El Congreso lo vaca. ¿En qué vamos a caer? ¿Quién lo va a reemplazar? ¿La vicepresidenta? ¿La presidenta del Congreso? ¿Alguno de los tres tiene las cualidades necesarias para dirigir el país en época de crisis? Ninguno. Esa es la verdad. Convocamos elecciones nuevamente y vamos a tener un Congreso equivalente a todos los congresos que hemos tenido. Una de las clases más desprestigiadas desde el punto de vista social es el Congreso. Y estamos viendo realmente todas las cosas que a cada congresista le van encontrando. Entonces, lamentablemente, esta clase política que tenemos es una clase política que da vergüenza que nos represente. ¿Qué se necesita? Bueno, el presidente Castillo ojalá pueda reflexionar. Y si no reflexiona, pues sencillamente hay que buscar una vía más frontal, porque el Perú necesita un cambio y no puede seguir soportando lo que está pasando. Yo no creo que las Fuerzas Armadas sean la alternativa, pero lamentablemente estamos cometiendo actos de traición a la patria. No crean que es un gobierno sumamente ingenuo, ha ocupado servicio de inteligencia, ha descabezado la policía y pronto va a entrar con las Fuerzas Armadas. ¿Acaso no estamos replicando un mismo modelo que fue el que vivió Venezuela? ¿Acaso no estamos viendo lo que ha pasado? Venezuela hace 20 años que era. El boom del petróleo era una de las potencias económicas más grandes del mundo, regalaba. Y hoy lo vemos a los venezolanos caminar por las carreteras tratando de encontrar un sitio donde puedan comer. Eso es lo lamentable. ¿Es lo que queremos para el Perú? Entonces, yo les digo, dejémonos de eufemismos. La verdad es dura y clara. Estamos en una situación caótica. Y el presidente Castillo, ojalá me escuche alguna vez. Me ha escuchado una vez y más de una hora. Eso es lo que yo pienso. Convoque los mejores, como dice Rómulo, y enrumbemos al país en una ruta de desarrollo sostenible. Trabajemos en un plan de emergencia y hagamos proyectos en el corto, mediano y largo plazo. Pensemos en el 31, si quieren, un plan que pueda cumplirse. ¿Acaso no somos conscientes que hay 250,000 hectáreas de proyectos mineros inconclusos? ¿O no sabemos que en Arequipa, Antascocha, Iruro, Guairondo, dígame, son represas que se han empezado y que la corrupción las ha dejado ahí? ¿El Estado tiene capacidad de gasto? ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de uno de los sitios más hermosos para la agricultura, como es Tambo? No tienes un sistema que no tiene el riego regulado. ¿Por qué no lo han hecho? Y gran parte es la incapacidad de que tenemos del Estado.
Y eso realmente, que me perdonen los dos, pero con este Estado yo no voy ni a la esquina, no hay posibilidades de cambio. Son mediocres y mercenarios. Así es yo la concibo a la clase política. Y necesitamos que esa gente como Walter, como Rómulo, que no se han ensuciado los zapatos en lo que es la política, porque es embarrarse, meterse a la política, de una vez piensen que el Perú los necesita y necesitamos cambiar el Perú, porque esta oportunidad que tenemos pocas veces se va a dar. ¿Qué es lo que va a pasar? No sabemos. Y pueden traer a la pitonisa más excelente, y es bien difícil el rumbo que toma el Perú. Pero de seguir en cualquiera de las condiciones, con el Parlamento o con el Ejecutivo, definitivamente no nos espera un futuro muy promisor. Así que respeto mucho las cifras de Rómulo, son objetivas y reales. Respeto el análisis de Walter, pero el problema es el que les estoy planteando. Es tiempo que asumamos la responsabilidad que como peruanos nos toca. Discúlpenme que haya intervenido, pero no sé qué ha pasado con Carlitos Leighton, que siempre se anda malogrando su internet. Vamos a ver si le conseguimos uno para que no falle cuando haya que tomar temas. Está en campaña. Porque estos temas se necesita pantalones, Pedro Carlos. Y creo que los arequipeños siempre lo hemos tenido, y Rómulo también, ¿no? Si tenemos que decir las cosas, las decimos con claridad, porque creo que hay que escuchar a alguien, por lo menos, que diga lo que realmente está pasando. Así que ahora sí te dejo, Walter, y te dejo, Rómulo, porque he intervenido, no pensaba hacer, podemos seguir intercambiando opiniones. Muchas gracias, doctor. Eric, una acotación. No encuentro, por más esfuerzo que hagan, voluntad para el cambio, voluntad para querer hacer, no digo bien, al menos regular las cosas. La estrategia es otra. La estrategia es justamente generar este tipo de crisis, este tipo de caos, porque ese es el escenario que les gusta operar. ¿Te das cuenta? Entonces, no es así. Al comienzo se les acabó el discurso del modelo venezolano, el modelo cubano, el modelo boliviano. Ya no hablan de eso. Callaron un poco el tema de la Constitución y lo van sacando de vez en cuando para eso. La práctica ha demostrado incapacidad. Hay en este país, me consta, los conozco, los vemos, capacidades de gobierno, de gestión, profesionales, pero no quieren hacerlo. Soy convencido de eso, no quieren hacerlo. Bueno, si esa es su voluntad, si esa es su estrategia, si eso es lo convenido, como decíamos al comienzo, esto ya tiene caída libre. Pero la caída libre tiene que encontrar no el fondo, sino tiene que encontrar la solución para eso, que esa es la parte final, en todo caso, de la propuesta. Por ningún lado se puede quedar trabado esto, ni siquiera con la presidenta del Congreso, que tiene que convocar elecciones, pero con una condición elemental. Cambio total, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, los organismos electorales. Nada garantiza, como lo hemos visto, soluciones electorales bajo esa vía. Segundo, ¿ustedes creen que se atrevan a decir que de ninguno de los que están ahora tendría que ser reelegido? Se pegan un tiro. Pero no pueden decir, nadie entra a la reelección. Y se acabó el pastel, como lo hicieron anteriormente. Entonces, esas cosas, una reformulación estratégica en términos de partidos políticos, en términos de reales representaciones. Ya está la aplicación de que ya desaparecen los movimientos regionales para consolidar partidos nacionales. Tiene que fusionarse ahí. Hay muchas cosas inconclusas, ¿correcto? Entonces, un gobierno puede entrar en crisis al año, al medio gobierno, 3 años, pero no pues a los 6 meses, ya eso ya es
problemático por todo lado y con cosas en las cuales no hay ninguna luz que pudiera esto. Noto total incapacidad para esto. Lo que fue una aventura electoral, a ver cómo nos sale, y eso le ocurrió a Ollanthumala, y lo confesó Daniela Bugatás, vamos a entrar en contienda para tener representación parlamentaria. Huácate salió presidente Ollanthumala. Y ahora también lo mismo. Esto no puede ser una comedia de equivocaciones. Creo que ya tiene que haber el momento de las definiciones. Los tres, con Rómulo, ya está levantando la mano, Jaime, somos universitarios y nos hemos visto atentados contra toda esta cosa que se refiere al sistema universitario. Ha costado mucho, y me parece muy bien, tener una nueva ley universitaria de 2014 de la vieja ley remachada, y tiene ingredientes importantes. También puede mejorarse eso, pero no vengan a tumbarse las cosas por intereses, por lobbies empresariales en ese sentido. Hasta aquí mi participación. Agradecido. Gracias, Walter. Eric, ¿me permites, por favor? Adelante. Hay una pregunta de la señora Paola Torreblanca, una arequipeña casualmente que vive en Indiana, en Estados Unidos, respecto a la educación. Comparto la opinión del doctor Walter Salas, porque la universidad es la cuna del conocimiento. La universidad es donde salen los científicos, los mejores economistas, los mejores gestores, ¿no? En todas las carreras. Por lo tanto, la universidad debe ser prioridad de cualquier gobierno. No estoy totalmente seguro si, aprecio de que se pueda mejorar las condiciones básicas de calidad, pero yo tengo algunas dudas, porque los que manejan la SUNEDO igual es politizado. Toda institución de este tipo, tan importante para el país, debe ser meritocrático, autónomo y quizás hasta ser elegido o ser un concurso público para que manejen la SUNEDO y que puedan controlar las condiciones básicas, y no solamente como condiciones básicas, porque tiene que haber pues laboratorios de investigación para que existan inventos. ¿Cuáles son las 3 condiciones para avanzar en un país? Ahí en el WIPO sale todo el index todos los años, o sea, el World Index of Intellectual Property de la propiedad intelectual, ¿no? El índice mundial de cada país. ¿Cuántos artículos indexados se publican anualmente? ¿Cuántos son las solicitudes de propiedad intelectual? ¿Cuántos son las solicitudes de patentes? En el Perú estamos en la cola, en la cola. Yo tengo toda una presentación al respecto que es como una desasnada de lo que es la calidad universitaria del Perú. Ya, por eso que no estamos, creo que la mejor universidad está en el puesto casi 500, ¿no? Bueno, muy lejos, obviamente. Entonces, ahí creo que hay que todavía trabajar más. Hay que trabajar más. Ya, Paola preguntaba, a ver, la pregunta, ¿qué debes hacer? Sí, pues, mejorar como en Estados Unidos, en Canadá, hay mucha investigación. Y también hay apoyo a la investigación. Se me ocurre una idea, que yo quiero descubrir algo, pero ¿quieres hacerlo? Ahora, de alguna manera, hay en el CONCITEC, ¿no? Pero en Estados Unidos son las empresas. Esa conexión de Estado-empresa no existe en el Perú. Realmente la empresa, ¿qué necesidades tiene? Y lo transmite a la universidad para que la universidad resuelva el problema. Y es así, es prácticamente un trabajo conjunto de colaboración. Y cualquier cosa que se descubra, porque la empresa también, si son grandes tecnológicas, también tienen un porcentaje importante en el research and development, ¿no? O sea, en la investigación y desarrollo. Pero la universidad sigue siendo, ¿no?, la cuna donde te tiene que investigar, resolver los problemas que tiene el país, ¿no? Entonces, hay mucho. La UNSA está avanzando, gracias a Paola, con su Core Foundation, ¿no? Está conectando
con universidades de Estados Unidos como la Purdue, la Colorado School of Mines, también trabajando con la Laurentian University de Canadá, otras universidades más para conectar con la UNSA, con Moquegua, con Tacna, ¿no? Y también creo con otras universidades. Muy loable realmente de ser esa cooperación, esos convenios internacionales, de internacionalizar, ¿no?, las carreras, ¿no?, para ser más competitivas. Hay mucho camino que recorrer. Bueno, desde aquí, si me está escuchando Paola, agradecerle por su trabajo grande que está haciendo, Paola y Ricardo, su hermano, ¿no? Y que pronto estaremos viéndonos en persona. Muchas gracias, aquí termino mi participación. Ha sido una brillante conferencia, me ha gustado mucho la idea de Walter, comparto también todas las opiniones de Jaime, con quien conversamos permanentemente, y bueno, pues a todos los que nos han visto, yo les agradezco mucho. Aquí un saludo. Ingeniero Rómulo, justo teníamos una pregunta que queremos trasladarle ya hace algunos minutos, antes que usted termine su participación. Nos consultan respecto a los premier. Usted mencionaba de que la actuación de Mirta Vázquez con el cierre de las 4 minas fue un golpe duro. Anteriormente, lo que hizo Guido Bellido con el tema de Plus Petrol y cuando trató de renegociar este contrato del gas de Camisea, marcaban la presencia de estos dos premier. A este nuevo premier nos consultan, Aníbal Torres. ¿Qué no debe ser Aníbal Torres? ¿Qué no debe hacer este nuevo premier para que no viva con esa mancha que le recordamos hoy a Mirta Vázquez y que le recordamos a Guido Bellido? Mira, ¿Qué es lo que no debe hacer para nada Aníbal Torres? Mira, no lo conozco personalmente, pero siempre lo he escuchado al doctor Aníbal Torres. Ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, por si acaso, ¿no? Y profesor en la Universidad Mayor de San Marcos. Mira, sola en una rueda de prensa cuando dijo, yo no voy a confrontar, yo voy a respetar la propiedad privada, los derechos. Y además, creemos en la Constitución, cambió radicalmente la situación de la economía peruana. Somos como los gestos, ¿no? Los gestos cambian radicalmente y bajo el dólar. Claro, la bajada del dólar, hay 3 condiciones fundamentales, ¿no? Uno, por el gran trabajo del Banco Central de Reserva, que realmente trata de combatir la inflación, hace creer a los inversionistas que para que sigan invirtiendo en el Perú, y también la tasa de referencia, hoy nuevamente lo ha subido porque en época de crisis lo ha bajado a 0.5, hasta ahora en el nivel donde siempre estuvo mucho más antes, a 3.50, ¿no? O sea, es para ayudar a la economía peruana, para levantarse. Por eso que nos hemos levantado, por eso que la déficit fiscal también, porque ha habido ingentes recursos en exportaciones mineras, hemos llegado a los más de 56.000 millones, en minería nada más hemos llegado a casi a los 37.000 millones de dólares, han entrado abundante dólar y por lo tanto ha bajado, ¿no? El bajado de la tasa de cambio, ¿no? Otro anuncio también que ha favorecido es el ministro de Economía, el nuevo ministro Graham, ahorita de momento no me acuerdo. Graham ha dicho que va a observar, por ejemplo, la ley del Congreso en que piden la devolución de los fondos del FONAVI. No existe dinero en este momento, ¿no? O sea, ¿de dónde podría sacar ese dinero para devolver a los fonavistas? 6.600 millones más o menos, que es casi 0.8% del PBI. ¿De dónde? ¿De dónde pecata mía, como diría alguien? Entonces, pues, esos mensajes, dice, va a observarlo y que el Consejo se sincere también, en vez de estar promoviendo este tipo de populismo, ¿no? Que en realidad quizás lo merezcan, pero tendríamos que estar en mejores condiciones, ¿no? Y eso también devuelve la confianza. Entonces, pues, son gestos que, de alguna manera, devuelven la confianza, la predictibilidad. Y como bien lo he dicho, lo escuché hace rato antes de llegar de mi salida, de que ha cambiado totalmente el mensaje y de pronto pues puede resultar, pero tiene que
sacar 3, 4 ministros, especialmente el de Minas, Energía y Minas. ¿Considera que va a recibir el voto de confianza, ingeniero Rómulo? Un señor que no sabe nada. El otro es también el ministerio, hay 3 ministerios, Ministerio de Agricultura, Ministerio. Bueno, el Congreso acaba de sacar una ley que el gabinete sí tiene que presentarse, pero ya no será necesario el voto de confianza. ¿Ah? Ya no será necesario el voto de confianza, porque el voto de confianza era casualmente si no le da la bala de plata, la bala de oro y disuelve el Congreso. Entonces están cuidando también su curul, están cuidando sus frijoles, ¿no? Entonces, pues, la cosa se vuelve para quien trabaja, ¿no? Es increíble realmente. No, los días que vengan, porque aquí en Perú es un laboratorio hermoso, cada día que pasa es una novedad, cada día que pasa, así que nosotros siempre estaremos atentos para lo que suceda, ¿ya? Muchas gracias, queridos amigos. Hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero Rómulo. Muchísimas gracias. Vamos con las conclusiones del presente webinar. Adelante, doctor Jaime. Bueno, definitivamente creo que el panorama que ha pintado Rómulo es un panorama de lo que pasaría de continuarse en la política que estábamos, ¿no? Que creo que es claro, ¿no? Definitivamente la oportunidad que tiene el Perú de replantear totalmente su programa económico, fomentar la inversión, dar estabilidad jurídica y tratar de modernizar el Estado podría ser una alternativa para revertir una crisis que está dando. Si no lo hace, nos esperan tiempos aciagos definitivamente. Y lo que dice Walter, yo creo que analiza como sociólogo de una manera más objetiva lo que el comportamiento de la gente, ¿no? ¿Quiénes van a querer asumir el reto de tratar de empujar este carro que aparentemente le falta ruedas? Yo espero que el presidente Castillo se ilumine algún día y se dé cuenta que si le tocó ser presidente es el momento más difícil en la historia del Perú y que lo asuma con la responsabilidad y con la devoción que debe tener cualquier peruano. Y ojalá no haya esos intereses subalternos que están buscando simplemente profundizar una crisis que desde luego ya la estamos viviendo. Gracias Lorena y gracias Eric y gracias, ha sido un placer compartir con Rómulo igual. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Agradecemos también la participación de quienes nos han acompañado a través de las plataformas. Nos vamos, Eric. Así es, nos despedimos hasta el próximo miércoles con otra edición de Ventana Sanmartiniana. Ya sabe, si usted tiene este material a su disposición en el Facebook, compártalo y reaccione a nuestros contenidos. Somos USMP TV Filial Sur y nos encontramos el próximo miércoles. Buenas noches.